Reflexión del Evangelio de hoy en la voz del Padre Charly García, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. Fiesta de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y a los dos que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedaron solos con Jesús. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Evangelio de Lucas tiene 3 partes. Muchos teólogos y exégetas confirman el Evangelio de Lucas un evangelio lineal, un evangelio que empieza en Nazaret, pasa por Galilea, atraviesa Samaria y llega a Jerusalén, y la pasión de Jerusalén. Una primera parte de Lucas se desarrolla en Galilea, la segunda parte es en el camino, desde Lucas 9 hasta el 17 es el camino hacia Jerusalén, que empieza con la subida a este monte, al monte de la Transfiguración. Ningún evangelio nos dice cómo se llama ese monte, pero la tradición desde antiguo, casi desde el siglo III que llegó Santa Elena, identificó el monte Tabor con el monte de la Transfiguración. Es más, cuando uno sube, visita Tierra Santa y llega al monte de la Transfiguración, lo sacan aparte y alcanzan a ver lo que era el mosaico de una iglesia románica, o sea, de una de las iglesias que construyó Santa Elena, la madre del emperador Constantino, cristiana, en honor a Jesucristo, allí en el monte de la Transfiguración, porque los cristianos le hacían referencia que allí celebraban ellos la transfiguración de Jesús. ¿Qué pasó allí? Estaban todos, se fueron a orar, Pedro, Santiago, Juan y Jesús, y de repente Jesús se transfiguró. Se puso con unas vestidas relucientes que dice Marcos, como jamás tan blanco que nunca un batanero logró blanquear de esa intensidad. Y se aparecieron 2 personajes también resplandecientes, Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no Abraham y Zacarías? ¿Por qué no Samuel y Ezequiel? ¿Por qué Moisés y Elías? Porque Moisés es el representante de la ley. Cuando se habla de Moisés se habla de la ley del Pentateuco. Y cuando se habla de Elías se habla de los profetas. Hablar de la ley y los profetas es lo mismo que hablar de Moisés y Elías. Moisés y Elías representan a la ley y a los profetas, o sea, la Torá, la revelación de Dios al pueblo de Israel. ¿Y para qué se juntaron allí? Mateo nos dice que hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Algunos teólogos ven aquí un relevo, una carrera de postas, donde Jesús releva a la ley y los profetas, donde el Antiguo Testamento da paso al Nuevo Testamento, donde la ley y los profetas le dan paso al Evangelio y a las cartas de San Pablo como parte importante de la revelación. Entonces Moisés y Elías se encuentran con Jesús justo antes de que deje Galilea y empiece la subida a Jerusalén para, de alguna manera, apoyar y darle la gloria al Padre, y también para que los apóstoles sean testigos en el momento de la crisis que esto tenía que suceder.
Cuando se despiertan, estaba maravillado Pedro y le dice al Señor, hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, pero ellos mismo una nube los cubrió, el Shekinah, la gloria de Dios, los cubrió. Este es uno de los pocos pasajes donde vemos una teofanía de la Trinidad. Lo vemos en el bautismo de Jesús. El Hijo se bautiza, el Espíritu desciende como paloma y la voz del Padre. Aquí vemos también al Hijo que se transfigura, el Shekinah, la nube de la presencia del Espíritu Santo y la voz del Padre. En el bautizo dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En la transfiguración dice, este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Aquí en la segunda parte lo importante está en las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús son las claves que nos abren la puerta a la vida eterna. Cuando cesó la voz, Jesús quedó solo. Los apóstoles asustados no le dijeron nada a nadie y bajaron del monte Tabor ya para hacer las maletas y empezar el camino a la subida de Jerusalén. Pidamos al Dios de la vida que este texto de la transfiguración nos ayude a comprender que si ponemos nuestro corazón y abrimos nuestro corazón a las palabras de Jesús, nuestro corazón llevará su gloria y no quedará vacío, sino que nos bendecirá con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.